Seguimos en Código. Dale. Está Rodolfo Gil, gracias por acompañarnos. Juan Tocatrián, gracias a los dos. Dos hinchas de Boca, confeso, recién lo he dicho. ¿De quién será Chávez? Un minuto de Chávez dedicando, o en parte de la dedicatoria que hizo en la medianoche del domingo de su reelección. A ver. En muy pocos países del mundo se da una victoria como esta. Hace un rato estaba conversando con la presidenta argentina, la compañera Cristina Fernández, muy emocionada. Le mandó un abrazo a toda Venezuela de parte del pueblo argentino. Ahí están los compañeros de Argentina, la juventud argentina, la patria de Nerón, de San Martín, del Che, de Néstor Kirchner. Y le dije a Cristina, esta victoria es también para la patria argentina. Hoy ganó América Latina. Un tipo que sabe cómo hablarle al público, a la multitud. Habla extraordinario. un poquito. Perón, San Martín, el Che Che, Guevara, Kirchner, Cristina. Alfonsín no lo nombró. No, Alfonsín. A ver, una pregunta para arrancar común. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa el triunfo de Chávez para la región? ¿Y qué significa específicamente para la Argentina y su política exterior? ¿Quién empieza? Rodolfo. Bueno, creo que para la región significa el afianzamiento de uno de los tantos grupos que tiene esta región, ¿no es cierto? En lo que es la América Latina tenemos participación en OEA, UNASUR, CAFTA, Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, Mercosur, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también hay un grupo, que es el ALBA, que se ha caracterizado fundamentalmente, entre otras cosas, por algunas medidas económicas similares, pero yo creo que el común denominador de los cuatro principales países, pero también hay países del Caribe anglófono, es un furibundo antiamericanismo. Esto es Venezuela, ¿y quién es más? Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua. Pero si nosotros vamos a escarbar un poquito en esos países, encontramos que la moneda de Ecuador es el dólar, que Bolivia ha revisto su política de cooperación con los Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico, que el 95% de las exportaciones venezolanas son petroleras, y gran parte de esas exportaciones van hasta por razones técnicas a Estados Unidos, porque Venezuela produce un petróleo muy sulfuroso y las refinerías hasta ahora fundamentalmente están en los Estados Unidos, ahora y en China y en el Caribe también. Y Nicaragua es miembro del CAFTA. El CAFTA es un tratado de libre comercio con los Estados Unidos. Es una suerte de ALCA centroamericana. Entonces, creo que se va a afianzar eso. La segunda parte de la pregunta era qué implicancias tiene hacia la Argentina. Concretamente hacia la Argentina. Yo creo que hacia la Argentina no va a variar demasiado. Me da la impresión que han habido, dividamos lo simbólico de lo real. Lo real es que ocurren cosas muy importantes en el mundo que son más gravitantes para nosotros. China es uno de nuestros principales socios comerciales. Sí. China está atravesando una transición política complicada. Desaceleración económica. Xi, que es el nuevo jefe de China, ha desaparecido unos días y no se sabe muy bien por qué se ha tratado. Ha habido una purga dentro del Partido Comunista Chino. Acá no se discute. Romney, después del debate, ha levantado mucho sus... Yo creo que todavía le falta. Pero hay una leve chance de que los republicanos no se discute, y Estados Unidos tiene gravitación para la Argentina y para el mundo. Brasil está atravesando un proceso realmente muy importante que nosotros tendremos que aprender, de limpieza y transparentización de la política doméstica. El proceso al mensalago y la condena a Dirceu. Ahora, ¿por qué lo de Venezuela ha despertado tanto entusiasmo en la Argentina y tanto interés? Yo creo que es por lo simbólico, no por lo real.
Y lo simbólico demuestra, para mi entender, lo que hay una crisis, demuestra la crisis y el vaciamiento de la representatividad política en la Argentina. Por una parte, el gobierno, que viene muy golpeado desde Vudú, fue y se asió a esta ofrenda que le hizo Chávez, y Cristina mismo dijo: el triunfo de Chávez es nuestro triunfo, ¿no es cierto? Y por otro lado, la oposición, que no consigue formar ni liderazgo ni proyecto, han ido los dos a la Meca caraqueña a ver si los inspira Chávez y encuentran algo allí. Toca el bien. Dos cosas muy distintas. La primera sería una pregunta muy genérica. ¿Tendrá Chávez la capacidad ahora de influir tanto como influyó decisivamente en los últimos años en América Latina? Y yo diría que... ¿El ahora por qué? Por tres motivos creo que se va a reducir la influencia de Chávez en América Latina. ¿En qué sentido? El primer tema es un problema de salud. Chávez tuvo una capacidad extraordinaria de llevar a cabo una elección en las peores condiciones físicas, luego una serie de operaciones, pero su cáncer no ha remitido. Chávez tiene un problema de salud grave que se va a expresar más temprano que tarde. Segundo, su campaña, la captación importante de cierto voto, más allá del voto popular, se basó en la insistencia en la rectificación. Es decir, los problemas de seguridad que tiene Caracas y Venezuela son grandes. Los problemas de vivienda son significativos. Entonces, él va a requerir más recursos domésticos destinados a eso. Y eso va a hacer que la gran política, entre comillas, social que tenía Venezuela hacia América Latina, con una billetera muy amplia, se va a reducir. Se reduce la billetera de Chávez, disminuye su influencia. Ahora, esto es igual para todos los países, y aquí yo diría que hay una gran diferencia en la región. Hay dos países que el impacto de Chávez es muy importante. Uno, Cuba. El sostén básico de la revolución cubana es hoy Chávez, en todos los sentidos. El proceso eventual de paz en Colombia, Chávez es un actor significativísimo para la FARC y para el presidente Santos. Después de allí, yo diría que la influencia de Chávez va a ser residual, puede ser más temática que general. Y puestos desde Argentina, yo desearía que algunas de las últimas decisiones de Chávez fueran decisiones que no afectaran nuestra política exterior. Doy un ejemplo, Roberto él lo conoce muy bien, Rodolfo lo conoce muy bien. Chávez se fue del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, abandonó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esa política Argentina no la puede ni validar, ni alabar, ni nada. Argentina no puede salirse de eso y tiene que seguir siendo la voz autorizada que tuvo durante todos estos años en materia de derechos humanos. En otros temas, la influencia de Chávez yo la veo más en la oposición en Argentina que en el gobierno. Es decir, se creó un mito de que Argentina podía reproducir las condiciones de tener una coalición política semejante y que podía tener un solo líder eventual que enfrentara a lo que pase en el otro arco político. Esto es un Capriles en la Argentina. Sí, y yo no veo... Único candidato. Yo veo que ese es un error estratégico de la oposición. Si piensan así, les va a ir muy mal. Es decir, las condiciones objetivas, políticas, económicas y sociales de Venezuela y Argentina son distintas. Se ha hablado, y también les pregunto a los dos, y lo habíamos planteado con Eduardo al principio, esta idea de que la relación política muy cercana entre Chávez y el gobierno de Irán tuvo bastante que ver, o se especuló con que tuvo bastante que ver con que la Argentina buscase ahora alguna suerte de negociación o acuerdo con Irán por el caso AMI, o por lo menos para ver si se puede juzgar o acercarse al juzgamiento de los acusados por la AMI. ¿Ustedes cómo ven esto en cuanto a la influencia de la política venezolana en las decisiones argentinas sobre Irán? A ver, yo haría otra pregunta, sin desconocer que uno puede buscar alguna pista, algún ejemplo, algún elemento que muestre algún tipo de incidencia potencial o eventual de Chávez en este tema. Yo plantearía el tema desde otro lugar. ¿Qué quiero decir con eso? ¿Por qué Argentina en este momento
en esta coyuntura internacional, regional y nacional, decide cambiar su política hacia Irán. ¿Qué expresa eso? Expresa un convencimiento de la presidenta de que, dado su vieja experiencia como legisladora en aquella famosa pista siria, se abra ahora ese tema y haya de alguna manera disminuido la percepción de que Irán estuvo detrás del atentado de la AMIA. Si es eso, es un error estratégico porque Argentina empezaría a negociar desde una posición de debilidad. Segundo, significa que la presidenta quiere, así como cambió elementos de la política interna de Kirchner, socios, aliados, compañeros, amigos, temas, etc., ahora quiere cambiar temas, aliados, socios en política exterior. Si esto es así, ese sería otro error craso. Lo tercero que miraría es por qué no se esperó a que Argentina llegara al Consejo de Seguridad, donde va a estar durante 2 años, 2013-2014, e iniciara un eventual contacto con Irán desde una posición de relativa mayor fuerza, al menos de visibilidad internacional. Entonces, a mí, con Chávez o sin Chávez, se me hace un poco incomprensible la escogencia de este momento, esta coyuntura y esta forma de aproximarse al tema Irán. Rodolfo. Yo creo que por una parte tenemos que ver para qué, digamos, cuál es la función fundamental del aparato de política exterior de un país. Es defender los ciudadanos, los bienes y los intereses argentinos. En el último tiempo, ¿no es cierto?, y voy a ir a uno de los 3 puntos que marcó Juan, en los últimos tiempos la Argentina, el gobierno argentino, ha fallado en eso de una manera trágica, que ha sido la negociación con Irán, y otro de una manera grotesca, que es la fragata Libertad. Tenemos los 2 extremos. Ahora bien, obviamente la situación con Irán, tarde o temprano, había que solucionarla. No es un país con el cual podemos estar enemistados ad aeternum. Pero creo que sí la Argentina, dentro de la ley, del respeto a sus ciudadanos y una comunidad tan importante como la comunidad judía que tanto ha dado a este país en cultura, riqueza, producción, etcétera, 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 merecía esa defensa del Estado. Nosotros hemos entrado en negociación con Irán sin ningún prerequisito cuando hay todo un camino judicial y político que se ha recorrido. El primer tema tendría que haber sido la entrega, o por lo menos la predisposición explícita de Irán de entregar a las personas que son requeridas por la justicia argentina, que no es para condenarlas ni meterlas las prisas, es someterlos a un proceso judicial. A mí lo que me queda como duda y como pregunta, es lo haría a los dos, que uno se hace utilitarista, digamos, es ¿este giro político a cambio de qué? Yo creo que hay otra cosa. El giro político es un pago que se hace por lo que yo he llamado la ruta de la búsqueda de la energía. De la energía. De la energía. Sí. Si nosotros vemos y nos preguntamos por qué se fue a Angola, la llevamos a la presidenta Angola. Sí. ¿Por qué se fue a Azerbaiyán? ¿Por qué se va a ir a Vietnam, que no es un país productor, pero sí es un país muy importante en la refinación? Petróleo. Irán es eso. En el caso de Irán, con un plus. Ese plus es de que por el embargo internacional que tiene Irán, su acceso a los alimentos, fundamentalmente a los granos, arroz, etcétera, etcétera, es difícil. Consiguen, obviamente, pero más caro, tienen que triangular, etcétera, etcétera. La teoría del canje de alimentos Habría argentino por petróleo iraní. Exactamente, exactamente. Yo creo que quizás por ahí podemos encontrar La respuesta. quizás una explicación a este... Yo creo que esta es una decisión que si tiene un componente pragmático, es un error de cálculo estratégico. Esto es, si fuese especie de intercambio potencial, me parece que no está tomando en consideración el hecho de que Argentina se está metiendo en un juego geopolítico muy complicado al abrir esta caja de Pandora en esta coyuntura, repito. Creo que con Irán va a haber que normalizar las relaciones en algún punto del tiempo, más allá.
Pero este pragmatismo, este excesivo búsqueda de la realpolitik tiene costos para el país. Tiene costos de visibilidad, de reputación, de credibilidad en ciertos temas, porque detrás de todo esto, por ejemplo, ahora empieza una discusión de cuál será la política nuclear de Argentina, cuál es la política de derechos humanos de Argentina, cuál es la política hacia Medio Oriente de Argentina, cuando eran líneas de consenso que teníamos. Derechos humanos primero, no proliferación esencialmente, y tener una política concertada hacia los temas de Medio Oriente, dado que tenemos población judía y descendiente de árabes en nuestro seno de nuestra sociedad. Bueno, si el pragmatismo se impone, vamos a correr un riesgo muy alto. Es un juego estratégico muy complicado en el que estamos entrando. Gracias a los dos. Gracias. No, gracias a ustedes. Nosotros tenemos que dar la medalla. Vamos a Ahora viene la empezar parte de a la premiar. premiación. Claro, claro. Mientras nos ponemos en nuestro rinconcito de los premios, le pedimos al director que vaya poniendo la medalla de oro. Ya vamos. Cuidado por dónde salen. Eduardo. ¿Quién, si no un hombre que ganó por 55%. cuarta Medalla. vez? Sí, señor. Cuarta victoria en la elección presidencial para Hugo Chávez. Va a completar 20 años Sí, de yo poder, si Dios quiere. Sí, yo. Y 55%. ¿Puedo poner un granito de maldad? Sí, para eso estamos. 20 años mucho para cualquiera. Pero ya está. Está muy bien. Los venezolanos fueron y la pusieron. Está muy bien. Y Está si muy los bien. venezolanos lo quieren. No, ya muy bien. Igual Yo no uno soy opina. venezolano. Yo 20 no soy 20 venezolano. años son mucho Es una para opinión de un cualquiera. extranjero. Sí, señor. Medalla de oro indudable. Sí, señor. Hugo Chávez, 55%, presidente otra vez de Venezuela. Viene la de plomo, director. A ver. Vamos. Medalla de plomo, una cara poco conocida. La van a ver hoy nomás. Y bueno, claro. Plomo para este buen señor. Poco conocido y como era poco conocido, lo invocaron. Claro. Claramente. En el desbarajuste que se armó con los prefectos y los gendarmes, Sí. la cadena se cortó por las bombas Sí. Delgado, la cadena de responsabilidad del gobierno. El último por este eslabón. señor. No había nadie debajo de Raúl Garré. Cristina, Zanini, Abal Medina, Nilda. Kichilov, Nilda Garré, Lorenzino. Lorenzino, Raúl Garré. Ni los ministros, ni el jefe de gabinete, por supuesto que no la presidenta, pagaron el pato por el error espantoso del recorte salarial que tuvieron que arreglar después de una semana de conflicto. Lo pagó Raúl Garré, Sí. a quien hermano de Nilda, Le echaron la culpa por el decreto. Por el decreto. El decreto que él no que firmó. Abal Medina además dijo que no había ningún error, que había sido un error de aquellos que lo habían liquidado. Bien, Va. así que viene, el plomo le tocó a Garré porque a él lo echaron. Raúl Garré, un hombre de vieja historia de militancia en el peronismo porteño, igual que Nilda. Sí. ¿Mm? Yo te voy a decir, vos tenías, match point para Raúl Garré. Vos tenías algún datito. Eximio jugador de tenis, compañero de tenis de viejas glorias peronistas. Glorias, yo llamaba. ¿Con quién jugaba al tenis? Jugaba mucho al tenis con un ex canciller, A ver. ex vicepresidente, Ah. ex gobernador Gobernador de de la Buenos Aires. provincia de Buenos Aires. Carlos Rucau. Carlos Rucaf, sí señor. Jugaban Raúl Garré, Rucau, ping, Jugaba ping, ping. tenis. Bueno, Garré 6-0, 6-0 abajo en este. Sí señor. Medalla de plomo, le echaron toda la culpa del desbarajuste con prefectos y gendarmes que por suerte se está arreglando. Así es. Por suerte se está arreglando. Bueno, música, maestro. por Pinochito. favor. Y el Pinocho de la semana, este está cantado, ¿eh? Oh, Haga un poquito de memoria ahí, claro. ahora, la verdad, vos lo dijiste antes. Julio Alac, ministro de Justicia. Lo dijiste antes. Pinocho. Los méritos que está haciendo Alac para el medallero, no Sí. para el oro, pero plomo y Para- Pinocho, Digo, lo que quiera. ¿qué dijo Alac? En toda esta semana dijo una cantidad de cosas extraordinarias, pero la más extraordinaria de todo, a nuestro humilde entender, fue cuando dijo que ese secuestro o esa desaparición transitoria y bastante rara y confusa de un testigo por el crimen, en el juicio por el crimen de Mariano Ferreira, bueno, dijo Alac, creo que esto fue el viernes pasado, Viernes que pasado. tenía que ver con la ley de medios, que era un Medios. mensaje para que la presidenta no aplicase la ley de medios. Cuando le preguntaron al supuesto secuestrado
si él estaba de acuerdo con este, dijo, ley de medios, no sé de qué se trata. No sabía que era la ley de medios, pobre hombre. Después Alac dijo que no lo habían interpretado bien, No, que se lo le había habían sacado hecho de una contexto, que sobreinterpretación. alguna de esas sanatas que dicen los políticos cuando quedan, corren el biombo y quedan en Solsillonca. Efectivamente. Es así. Y vos lo decías antes, el mejor perfil de Alac Sí. es cuando Alac no habla. Claro, bueno, pero por ahí hablar todo lo que habló esta semana es el costo que hay que pagar para seguir siendo ministro. Sí. Por ahí sí. Dijo Alac que ese secuestro confuso del testigo del caso Ferreira era para frenar la ley de medios. Digo, sí, no es Pinocho. Un esto. pinochazo, pero... Venimos en un minutito para cerrar este código con el número de cada jueves.